voces en la tierra. Esta mañana tenemos una enseñanza preciosa que se llama Reconociendo la voz de Dios. Y vamos a comenzar con el profeta Elías. El profeta Elías es un profeta que de esos grandes profetas que llaman mucho la atención de nosotros y decimos, wow, cómo este hombre mató a tantos profetas falsos, era un guerrero. Y ahora nosotros no estamos en ese tiempo de agarrar una espada y cortarle la cabeza a los profetas falsos que querían destruir al pueblo de Israel. No, nosotros lo hacemos hoy en el Espíritu. Diga, ahora lo hacemos en el Espíritu. Desde el momento que usted está adorando y levanta las manos, dice en el libro de los Salmos, en ese momento, cuando tiene las manos levantadas, usted está cortándole cabeza a todos los demonios que puedan irrumpir la vida suya, la vida de su familia, ¿verdad? La vida de su amigo, su familiar, la iglesia, sus negocios, su trabajo. Nosotros somos ahora guerreros en adoración y alabanza a Dios, amén. Y también guerreros estableciendo la palabra del Señor. Y de esa manera también estamos cortándole la cabeza al enemigo. Y yo puedo ver varias formas que Dios tuvo para hablar a sus siervos y vamos a utilizar quizás algunas cuantas de esas formas, nada más. Y la primera es, el ejemplo es el del profeta Elías, que Dios le habla a través de un ángel. Diga, Dios habla a través de ángeles, ¿verdad? No se vayan a llamar los ángeles, venga un ángel, dígame, ¿qué me manda a decir Dios? Porque le puede parecer a saber qué cosa, ¿verdad? Ahora no es así. En este tiempo Dios habló a través de un ángel y podría hacerlo hoy. Pero lo más probable que Dios habla hoy, diga conmigo, a través de la palabra. Y también Él puede hablarle en voz audible, porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios quiere tener cercanía, intimidad y quiere guiarnos a nosotros todos los días a la verdad de Dios. Entonces vamos a ver, por favor, en Primera de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta o te espera. El ángel del Señor estaba hablando a Elías porque en ese momento Elías estaba un poco hasta lo que ahora llama la gente depresivo. Y es que tenía miedo y el enemigo estaba logrando como arrinconar a Elías. Estaba logrando arrinconarlos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en un rincón a veces? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que ya Dios ya no tiene recursos en la tierra para nuestra vida? Que Dios ya no tiene a nadie en la tierra que pueda también levantar voz en cuello como nosotros o tener ese garbo espiritual para seguir adelante. Y pensamos que todas las cosas se nos están juntando, que todos los males y que esto y que lo otro. Entonces empezamos a ver las circunstancias, empezamos a arrinconarnos nosotros mismos. Nosotros nos vamos a ir para un rinconcito, nos vamos a encuevar, ¿verdad? Como usualmente dicen buen salvadoreño, nos vamos a encuevar y pensamos que todo ya se acabó, que el mundo se terminó para nosotros, que todos los proyectos, la visión que teníamos, las metas y todas las tareas que teníamos por hacer ya no las vamos a poder hacer porque hemos entrado en un momento de temor y de presión. Esa depresión no la trae solamente el ser humano, sino que hay una influencia siempre, hay una influencia espiritual en contra del trabajo de Dios en la tierra en tu vida. Siempre va a haber una oposición y siempre el enemigo va a querer tenerte contra la esquina, siempre te va a querer tener contra la pared. Pero veamos los hombres de Dios cómo han actuado. Y en este momento me viene aquel rey Ezequías,
que la enfermedad lo puso contra la pared. Pero en ese momento que la enfermedad lo pone contra la pared, él viene y busca misericordia y busca perdón y busca una intimidad, una misericordia divina para él. Y usted sabe que ese rey le fue alargada la vida, estaba supuesto a morir en ese momento, fue avisado por un profeta. Él reconoció la voz de Dios a través de un profeta. Y entonces él actúa rápidamente y busca la presencia de Dios y va contra la pared, se pone contra la pared porque era así el estado del rey Ezequías. Era el estado mínimo que él tenía. Ya estaba contra la pared. Elías encuevado. Y eso usted puede ver a tantos siervos de Dios. El mismo gran Moisés estaba delante del mar y estaba ahorillado por Faraón y su ejército. Pero ahí está Dios siempre, diga, ahí está Dios siempre hablando a sus hijos. Siempre tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios, la guianza de Dios. Y entonces ve cómo Ezequías, de nuevo, llega el profeta y le dice que tiene 15 años más de vida. O sea que a Ezequías Dios no le hablaba, digamos, personalmente al oído, ¿verdad? Era un rey, pero había un profeta que le hablaba, Dios hablaba a través de ese profeta a este gran hombre que era el rey Ezequías. Ahora vemos la personalidad de Elías. No todo en la vida de una persona son altos, ni todo en la vida de una persona son bajos. Nosotros tenemos momentos de altura, es cierto. Tenemos momentos donde, como Jesús mismo dijo, que Él había bajado a las profundidades para poder hacer algo por nosotros. Bueno, es más, Jesús bajó a las profundidades en esos 3 días, bajó a las profundidades tan solo con un propósito: predicar a todos aquellos que habían muerto fuera de Dios, a todos los espíritus, a todas las almas. Jesús les predicó en el mismo infierno. Jesús fue al infierno y le predicó a todos los muertos antes de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasó con ese Jesús? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó? Satanás pensó que ya lo tenía crucificado, muerto y sepultado, y que se había acabado el problema en la tierra, y que Él iba a reinar, y que Él iba a hacer lo que le pegara la gana con la humanidad, que Él iba a hacer trizas a la humanidad, que no iba a haber respeto, que no iban a haber valores, porque no habían principios, porque al matar supuestamente al Hijo de Dios, con eso se componía todo, y quedaba en manos de Satanás la humanidad de nuevo. Y eso no es así. Dios nos creó y no nos creó para matarnos. Dios nos creó para amarnos, para que nosotros seamos felices, para que formemos familia, para que fructifiquemos, para que nos multipliquemos y para que al final de nuestros días vayamos siempre con Él. Amén. Entonces, el ángel, mire qué hermoso es tener una relación con Dios a pesar de los miedos, a pesar de los temores, a pesar que estemos arrinconados en un lugar donde ya no queremos ni ver la gente y donde tenemos tanto pánico, tanto miedo, que ya no podemos hacer nada. Diga que ya no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero viene un Dios todopoderoso, viene un Dios y manda un ángel. Y ese ángel le habla a un gran profeta Elías, el arrinconado. Diga conmigo, el arrinconado, el encuevado, el que estaba lleno de miedo. Dios le mandó un auxilio y ese auxilio fue a través de un ángel. Y le dijo que se levantara. Diga conmigo, y le dijo que se levantara y que saliera de ese lugar. Sí, que saliera de ese lugar, porque quiero decirte que donde quiera que tú estés en este momento, encuevado, arrinconado, deprimido, Dios tiene un propósito grande y maravilloso para ti. Y Dios te dice en esta mañana, levántate porque yo estoy contigo. Aleluya. Levántate porque yo estoy contigo y largo camino te espera.
Y entonces Elías estaba oyendo la voz del ángel, reconociendo la voz de Dios, reconociendo esa voz de Dios a través de un ángel. Diga conmigo, de un ángel. Veamos siempre en Primera de Reyes 12. Mire qué tremendo cómo Dios hablaba a este hombre, y nosotros tenemos que aprender cuáles son esos pasos para poder escuchar la voz del Señor. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Diga conmigo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Humberto? ¿Qué haces aquí, Juanita? ¿Qué haces aquí, Roxana? ¿Qué haces aquí? Diga su nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás encuevada? ¿Por qué no te levantas? Ya te mandé un ángel. Ya te dije lo que vas a hacer. Ahora, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas? Y dice que primero, ¿qué vino? ¿Qué vino primero? Si nosotros leemos un poco más, en el versículo 11 dice, y él dijo, sal fuera y ponte, todavía está hablando el ángel, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, un grande, diga conmigo, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire los pasos que yo puedo ver aquí. Primero, Dios manda un ángel para darle un aviso. Y Elías aprende y reconoce la voz del ángel. Porque cuando viene al paso del Señor, ¿viene qué? Viene terremoto, viene viento, viene fuego, pero Jehová no estaba ahí. Diga, Jehová no estaba ahí. Porque si hubiera estado ahí, Elías hubiera cubierto su rostro, como cuando vino el silbo, la suavidad, la paz, para que Elías pudiera escuchar la voz de Dios. Dios en medio de una tormenta, usted no va a saber si Dios está hablando o no. En medio de una gran prueba, usted no va a saber si Dios está hablando o no. Pero cuando usted viene y se calma, se tranquiliza y aprende a reconocer la voz de Dios. Porque a veces dice, en esta prueba, ¿qué es lo que me está diciendo Dios en esta gran prueba? Y tal vez Dios no está en esa prueba. ¿O qué está haciendo Dios en este problema? ¿Por qué Dios me ha mandado este problema? Dios no ha mandado ese problema. Dios no ha mandado ese problema. Dios no es especialista en mandar problemas. Dios es especialista en hablar con sus hijos. Dios es especialista en despertarnos a nosotros de cualquier sueño, de levantarnos de cualquier cobardía. Dios es especialista de enviarnos ayuda cada vez de una y otra forma. Dios es especialista para despertar nuestro espíritu y levantarnos para que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. Aleluya. Y entonces Elías reconoció la voz de Dios por un silbo. No por un terremoto, no por el fuego, no, ¿por qué? ¿Cuál es la otra? El viento fuertísimo, no. Esas tres formas, esas tres cosas parecían
que como que venía al paso de Dios, ahí viene el gran Dios. No, él no se manifestó hablando a este hombre así. Él se manifestó en un silbo, diga, en un silbo. Mire, las veces que yo he oído a Dios no es en medio del problema. Yo no recuerdo haber oído a Dios en medio de un problema. Hasta que yo me aquieto, hasta que yo trato de saber de qué se trata el asunto, adoro, alabo, exalto su nombre, busco su presencia, entonces he oído a Dios. Diga, en un silbo. He oído a Dios. Es que no podemos nosotros, en medio de la amargura, en medio del dolor, en medio del llanto, en medio de la ofuscación, en medio hasta de la rabia puede ser, en medio de los odios, de los rencores, de los resentimientos, Dios no va a estar ahí, Dios no está ahí. Dios va a estar cuando nosotros nos ponemos a cuenta, cuando buscamos su presencia, cuando leemos con gratitud la escritura, buscamos a ver qué tiene Él para nosotros. Él nos puede hablar de diferentes formas. Y una de las tantas es que Él habla en medio de la paz, en medio de la quietud. Usted quiere aprender a buscar la presencia de Dios y a escuchar a Dios, entonces tenga tiempo con Dios. Elías no es que estaba buscando un tiempo con Dios en ese momento, estaba, diga conmigo, escondido. Pero él reconoció la voz de Dios. Diga, él era entrenado y él reconoció la voz de Dios. Y él no se puso el manto en el rostro cuando el terremoto, cuando el fuego, cuando el gran viento, él se puso el manto en el rostro cuando vino el silbo. Diga, en la quietud habla Dios. En la quietud puedo reconocer la voz del Señor, y aun si el enemigo viniera a querer hablar conmigo, yo voy a reconocer que no es Dios. Diga, yo voy a reconocer que no es Dios. Vamos a ver en Primera de Samuel. Vemos otra historia. Dios habla a Samuel a través del sacerdote. Diga, Dios habla a Samuel a través del sacerdote. Cuando las personas no estamos entrenadas para escuchar la voz de Dios, cuando las personas todavía somos jóvenes en la fe, somos jóvenes en la palabra, somos jóvenes o jovencitos en la oración y todavía no tenemos como esa fuerza o esa madurez espiritual para saber escuchar bien la voz de Dios o para discernirla y saber que Él está diciéndome algo a mí. Vea, yo quiero que vayamos 3:3 y vamos a leer un poquito, casi todo el párrafo. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Mire dónde él dormía. Diga conmigo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, diga conmigo, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vean ustedes, pastores de los que han venido de las filiales, miren. Los pastores, los ministros, los sacerdotes de Dios somos las lámparas que Dios tiene para alumbrar a su pueblo, para dar dirección, para hablar, para ayudar, para discipular, para formar. Y si nosotros estamos atentos, a pesar que Elí no estaba bien con Dios en ese momento, porque no estaba estorbando el pecado de sus hijos, sino que él estaba dejándolos a los hijos como quien dice, ya no puedo con ellos. Aquí hagan lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran los hijos de uno en el territorio, puede ser hasta en la casa de uno o cuando ellos viven solos. Pero no pueden hacer lo que quieran en la casa de Dios, donde los sacerdotes administramos y ministramos y donde tenemos una gran responsabilidad de mantener limpio el camino para el pueblo de Dios. Entonces Elí había perdido la visión, estaba empañada la visión, había engordado demasiado, dice. Era un hombre muy carnal, estaba ya muy carnal, pero aún así Dios lo utilizó para formar a Samuel. Diga, aún así
Dios lo utilizó para formar a Samuel. Por eso es que en vez de criticar un sacerdocio, es mejor escuchar lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y buscar de corazón nosotros al Señor. Yo no voy a buscar a un sacerdote perfecto, yo busco al perfecto, de los que hace gente perfecta, que es Dios. Entonces, cuando yo me someto a su palabra, entonces es muy fácil someterme a la dirección de un sacerdote. Es muy fácil si me habla de parte de Dios. Y si lo que yo estoy buscando, este sacerdote me lo va a entregar. Vea usted lo que dice. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Diga, se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez. ¿Por qué estoy leyéndolo todo? Porque vamos a sacar mucho de acá. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Aquí está el punto. ¿Quién era Samuel? El gran profeta Samuel que todos admiramos. Pero en ese tiempo, ¿quién era? El jovencito que estaba bajo las alas de Elí. Y bajo esa dirección, ahí lo tenía Dios. Y la lámpara, dice, no se había apagado todavía. Y Dios entrenó a Samuel cuando todavía la lámpara estaba. ¿Qué era? Que estaba vivo el sacerdote, no estaba muerto. Porque cuando ya Dios no quiso que él estuviera, simplemente se lo llevó. ¿Cuántos dicen amén? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él podía haber tenido Biblia, él podía haber tenido todo lo que un niño israelí de esa edad podía conocer, pero la revelación de la palabra todavía él no la tenía. Y menos el discernir la voz de Dios todavía no lo tenía. Diga, todavía no lo tenía, porque no conocía a Dios. Jóvenes y todos, pueblo de Dios, a veces nosotros estamos en la iglesia y pensamos que ya conocemos a Dios. Y nos podemos envanecer, vanagloriar, y no hemos conocido a Dios. Apenas vamos entrando al camino, apenas vamos conociendo un poco de Biblia, pero todavía no hemos conocido a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Cuando ya Dios se revela a mi vida y me llama para algo. Diga, y me llama para algo. Se revela a mi vida y me llama para algo. Y por eso es necesario que la gente se congregue, que la gente permanezca en una iglesia y permanezca también con interés, con anhelo, con celo, con pasión, deseando conocer de Dios. Entonces, cuando Dios te habla, tú vas a reconocer. Tú vas a reconocer. En ese momento, él no reconocía la voz de Dios porque no lo conocía, pero reconocía la voz de Elí. Diga, reconocía la voz de Elí. Reconocía la voz de su pastor. Reconocía la voz de su sacerdote. Y Dios le hablaba a través de su sacerdote, le hablaba a través de su pastor, del ministro que Dios tenía ahí. Esto es interesante, es importante para una iglesia, para el crecimiento de un cristiano, porque siempre anhelamos que Dios nos hable y anhelamos oír la voz de Dios como que si fuera una cosa, una magia para tener una experiencia, pero Dios no trabaja así.
Dios no trabaja para complacer algún sueño mío, algún deseo mío, alguna experiencia que quiero tener a oír la voz de Dios. Dios trabaja diga conmigo, en la constancia, en la firmeza, en la permanencia. Samuel fue dejado en ese templo y a Samuel le llevaba a su mamá una túnica cada año. Cada año. Y ese joven estaba a los pies de Elí. Y ahí estaban los hijos de Elí haciendo de toda cosa. Se metía con las mujeres del pueblo, los hijos de él, se comían los más gordos, se robaban las ofrendas, hacían cosas sucia y media en el templo. O sea que el templo ya no era ya el templo de Dios para ellos. Para ellos no merecía respeto. Las mujeres del pueblo, las mujeres bonitas que habían ahí, no merecían respeto para ellos. Y Elí, me imagino, se cansó, se fue cansando y dijo, ahí ni modo, ve. Ya me hice viejo y ya no puedo más con estos. Ahí, que Dios vea lo que hace. O sea, un encomiendo a Dios que no es lo usual de un apasionado sacerdote, no es lo usual, solo de una persona que ha caído en un tedio espiritual, que ha caído en un desmayo espiritual y que ya está desinteresado en estar haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es apegarme al consejo divino en el lugar que Dios me ha dado. Si es un sacerdocio, si es la madre, el padre tiene que procurar conocer su rol de padre, según la Biblia. La madre tiene que procurar conocer su rol de madre, según la Biblia. Los hermanos tienen que procurar conocer su rol de hermano, según la Biblia. Los hijos tienen que procurar conocer su rol de hijo, según la Biblia. El sacerdote tiene que conocer desde el momento que es puesto por Dios, tiene que conocer cuál es su rol, según la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importantísimo. No conocía el gran Samuel, el precioso Samuel. Todavía no conocía la voz de Dios. No conocía a Jehová. Y vea qué bueno en el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová, entendió la lámpara, entendió el sacerdote, fue alumbrado en ese momento que Jehová estaba llamando al joven, que Jehová estaba llamando a Samuel, que Jehová estaba llamándolo como el líder, el sacerdote que iba a quedar cuando esta lámpara ya se apagara. Había una nueva lámpara, había una nueva lámpara que iba a quedar. El profeta Samuel, que según la historia de la palabra de Dios, dice que no dejó caer palabra en tierra. Pero Samuel fue entrenado por Elí para escuchar la voz de Dios. Nosotros lo leemos así rápidamente, pero eso es un entrenamiento. Y yo me imagino a Samuel ya con la Biblia, así como nosotros le llamamos, con la Biblia sentado, haciéndole 1000 preguntas a Elí para conocer más del sacerdocio, porque si Dios lo llamó y le dijo, ¿para qué? El deber de Elí era ayudarlo e instruirlo. Y Dios permitió eso. Y luego cuando ya no era necesario, que aquella lámpara que no estaba muy buena y que Dios le dio luz para que fuera el entrenador de Samuel, entonces esa lámpara se fue, desapareció, porque Dios cortó a los hijos de Elí y cortó también a Elí y a toda su familia. No quedó descendiente de Elí, todos murieron. Vea qué delicado es el ocupar un puesto de sacerdote y que nosotros no seamos responsables de lo que estamos haciendo. Mira qué tremendo es ser los padres de familia y que nuestros hijos no sean atendidos debidamente y que no tengan la disciplina debidamente.
Eso es un lío, porque a mí me puede salir un hijo con 10,000 cosas, pero en la casa de Dios y en mi casa, como sacerdote de Dios, tiene que respetar y tiene que someterse a la disciplina según la palabra. Si él quiere hacer lo que le pega la gana allá afuera y ya son mayores de edad, allá está Dios en el trono todavía y ellos todavía siguen vivos. Y el que sigue vivo es por algo. Porque si ya Dios no quisiera a un hombre o una mujer viva y que ande haciendo lo malo, yo le aseguro que simplemente Dios, ve, ahí va caminando y ahí viene un carro. Y bueno, hay gente que dormidita estaba en la casa y se metió un camión y los mató en la cama. Y es algo tremendo. O sea que cuando las personas tenemos vida es porque hay esperanza. Cuando sus hijos tienen vida es porque hay esperanza. Y lo que tenemos que hacer es seguir la disciplina, el ejemplo y ser realmente como Jesús. El ejemplo y la lección. Y vamos a tener mucha esperanza que nuestros hijos, que nuestra familia se conviertan al Señor. Pero si nosotros somos apantallados por este mundo o entramos en comodidad, nos gusta la comodidad, nos gustan las cosas de Dios, nos gustan todas las regalías de Dios, pero no nos gusta pagar el precio. Y pagar el precio se llama someterme a los dichos de Dios, estatutos de Dios, mandamientos de Dios. Así de sencillo. Y eso cuesta, es como estar subiendo una montaña. Y muchas veces no estar ni bien preparado, pero uno sigue escalando esa montaña. Y lo único que nos va a preparar a nosotros en el camino es la obediencia en la palabra y depender de Dios en cada momento de nuestra vida, por duro que parezca el camino. Eso es. Entonces, la revelación va a venir a nuestra vida. Y vea usted cómo Dios comienza. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare, dirás, mire, dirección, diga dirección. Dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, diga conmigo, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Diga, Samuel corrió al lugar donde él dormía. Samuel corrió y obedeció. Obedeció lo que el sacerdote le dijo que hiciera si volvía a hablarle Dios. Y dice que Dios se paró y le volvió a hablar y lo llamó por su nombre. Diga, necesitamos instructores. Mire, el independiente, el que le gusta hacer lo que le pega la gana, el rebelde, él obvia cualquier autoridad. Y eso hace largo el camino. Eso hace 40 años en un desierto a una persona. Hasta que terminamos aprendiendo o morimos ignorantes, porque no quisimos obedecer a Dios. Cualquier cosa, cualquier directriz que Dios nos dé a través de nuestra iglesia, a través del sacerdocio, esa es la directriz de ese momento y para ese momento, para que yo siga adelante. Todo conforme a la palabra. Ahorita el ejemplo nos fortalece, nos ayuda para que nosotros también aprendamos a oír la voz de Dios a través del sacerdote. Diga, yo debo de aprender a oír la voz de Dios a través del sacerdote. Es que Jesús, yo no sé por qué nosotros entendemos la Biblia a veces al revés de lo que Dios nos está hablando. Cuando veo la historia del Señor en la tierra, yo veo cómo la gente, salía el ciego, corría detrás de Jesús, pedía la sanidad y Jesús se la daba. Y aquellos metieron al paralítico, al inválido, lo metieron en una silla, lo metieron a donde estaba Jesús, rompieron el techo y Jesús le dio salvación y le dio también sanidad y le hizo el milagro.
Yo no entiendo por qué siempre aquellas 5,000 personas Jesús no fue a sacar uno por uno a la casa. Y las 5,000 personas corrían tras de Jesús con sus niños, hasta con el perro, el gato y todo. Corrían tras del Señor porque el Señor dice que Él les daba de hartar. Y veían los milagros, los sanaba, les hacía cosas maravillosas. Dios les daba cosas maravillosas. Ellos andar con Jesús era un espectáculo diario de milagros, de grandes sanidades, de prodigios, de provisión. Ver comer con una canasta de 5 panes y 2 peces y ver comer 5,000 hombres, más las mujeres y más los niños. Wow, diga, wow, mi Dios es grande. Entonces, realmente, si nosotros nos ponemos a pensar quién tiene que seguir a quién, vemos un ejemplo de Elías y Eliseo. Y por cierto, ahí lo traigo también como un ejemplo. Usted no ve a Elías tras Eliseo. Ay, Eliseo, mira, apúrate, Eliseo. Es que vamos a llegar tarde, Eliseo. No, le dijo las instrucciones. Si vos, le dijo, me seguís, y es que el asunto es que yo me tengo que ir. Y ya Eliseo estaba avisado también por Dios. Y hasta que lo vio partir, y fíjese lo que pidió Eliseo. Eliseo no pidió un manto. ¿O pidió manto a Eliseo? ¿Qué pidió? Doble porción de tu espíritu, le dijo. Dame la doble porción de tu espíritu. O sea que él andaba tras Elías porque quería la doble porción de su espíritu. Eso se llama doble unción. Y entonces Elías no iba a agarrar del espíritu de él y le iba a poner así, literalmente, aquí te dejo, hijo. ¿Veas? El espíritu mío y yo me voy y aquí. No, porque Dios le dio a cada hombre el soplo de su espíritu. Y el espíritu vuelve a Dios. Pero había algo espiritual que envolvía. Porque a Moisés le dijo, dales, le dijo, Jetro le dijo, dales de tu espíritu a 70 hombres más. Dales de tu visión, dale de tu pasión, dale de tu celo, dale de tu llamado, dale de tu deseo a estos 70 más. Por eso se llama de tu espíritu. Lo que había, la lealtad, la fidelidad, el ahínco, la fuerza, el poder, la gloria de Dios en Moisés estaba siendo transferida también a aquellos 70 hombres que fueron ungidos por Dios. Aleluya. Sí, hay que entender esas cosas para que nosotros podamos lograr escuchar la voz de Dios, lograr cumplir con el propósito de Dios. Porque dijo Job, de muchas maneras habla Dios a los hombres, pero el hombre no entiende. Nosotros vamos a entender porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayudará en todos los momentos de la vida. Así dice la Escritura. Y nos va a guiar a toda verdad. Es importante. Entonces acá vemos nosotros que lo que Elías le da a Eliseo es un manto que le cayó, o sea, el trapo que andaba el hombre, pues, ¿verdad? Todo sudado. Lo que llamaríamos nosotros, allá en Guatemala dicen un perraje que lo cubre del frío. Entonces eso es lo que le cayó al otro. Y simplemente es como que ¿verdad? Andé detrás del pastor y yo quiero ese saco del pastor y yo voy a estar hasta el fin con el pastor porque ese saco yo lo quiero heredar. Esa corbata yo también. Entonces, ¿me entiendes? Hay cosas que Dios da y las da a su manera, pero es conforme a la palabra. Todo lo que Dios hará contigo ya lo hizo antes. Diga, todo lo que Dios hará conmigo ya lo hizo antes, aunque mi ojo no lo ha visto, aunque no ha subido al oído de nadie de los que yo conozco, aunque no está en el corazón de una persona, está en el trono de Dios, pero ya Dios todo lo hizo. Esos científicos que descubren una cosa, descubren la otra, todo ya fue descubierto antes de la creación del mundo. Diga, todo ya fue descubierto. Y entonces Samuel dijo, Samuel, Samuel, le dice el Señor. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo
oye. En ese momento Samuel se convierte en un siervo. Diga, en ese momento Samuel se convierte en un siervo, porque tu siervo oye. Y a partir de ese momento Dios empezó a hablar a Samuel directamente. Diga, a partir de ese momento Dios empezó a hablar a Samuel directamente. Vea usted, andamos ahí enloquecidos que queremos oír a Dios. Entonces, fijémonos en los hombres que han oído a Dios, cómo lo escucharon. Pero veamos el preámbulo de toda su vida. No veamos solamente el momento que le habla, sino veamos. Por ejemplo, cuando yo reviso a Gedeón, entonces, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Se iba a unas cuevitas ahí a guardar el grano. Porque el enemigo, si miraban que él estaba con los sacos tendiendo el maíz, tendiendo el arroz, el frijol, venían y se lo robaban. Entonces, lo que poseía Gedeón, a escondiditas lo tenía, lo guardaba. No era solo para él comer, era para su familia y para saber cuántas personas más. A Dios agradó el corazón de Gedeón y por eso le habla. Por eso Dios le habla. Y no se la cree todavía Gedeón porque era joven. Jeremías no se la creía porque también era joven. Pero yo quiero decirte que el entrenamiento de un hombre comienza en la obediencia a Dios. ¿Y cómo obedecemos a Dios? A través de personas. Hijos, obedezcan a los padres. Padres, obedezcan al Señor. Y familias, obedezcan a Dios. En su iglesia, sírvanle a Dios, amen a Dios, escuchen los mensajes, pónganlos por obra, guarden los que son de parte de Dios. Porque un día estas lámparas ya no estarán, pero Dios siempre tendrá lámpara en su casa. Y si aprendemos a oír la voz de Dios, eso va a ser algo maravilloso. Y aprender a oír la voz de Dios, esto significa que ya aprendí a obedecer. Diga, esto significa que ya aprendí a obedecer. Si no, yo puedo proceder locamente y ando llorando, ando frustrado, frustrada en la vida y ando de golpe en golpe como las olas, dice que van y van dando por acá, por allá y nunca es la misma ola que viene a golpear. Entonces los seres humanos, si nos sometemos a la guianza divina, entonces va a ser fácil obedecer a sus pastores. Va a ser fácil escuchar la voz de un ministro. Va a ser fácil agarrar la guianza de un sacerdote. ¿Aló? Y si aprenden los hijos a obedecer a sus padres, entonces va a ser muy fácil venir a la iglesia y someterse a Dios a través del sacerdocio. Pero si nosotros los mismos padres, fíjense que yo me fijo cuando anuncian para este día, si anuncian al pastor no hay problema, no hay comentarios raros, pero cuando me anuncian a mí los comentarios comienzan a aflorar. Soy Jezabel, soy una mujer pintada, una mujer que se arregla, y cómo una mujer va a predicar, y cómo una mujer va a pastorear, y cómo esto, y salen un montón, y toda esa gente que sale, ¿sabe qué es lo que tienen? Frustración. Tienen frustración porque son personas incompletas, personas que no han logrado metas en la vida. ¿Y sabe por qué no las han logrado? Porque nunca se han sometido ni a los padres, y no se han sometido a ninguna autoridad, y no se han sometido principalmente a Dios. Por eso ellos protestan y se enojan y no hayan a quién agarrar, y agarran a una señora que ya cumple los 63 años. Con apariencia de joven nada más, y me agarran y me quieren sangolotear todo y sacarme hasta lo que me como. Y ya no, hombre, a las señoras de la tercera edad, que Jezabel, que nada, si las señoras de la tercera. Dígame usted, pero mire, para la persona que no tiene una formación, que no tiene un espíritu apacible, noble y que obedece a autoridad, ellos le ponen sal o le ponen lodo y le ponen lo que sea. Y ni hacen ni dejan hacer. Ni hacen ni dejan hacer. A veces yo me meto a los perfiles de ellos y son unos perfiles, guau.
Casi siempre son perfiles de gente mediocre, gente que no está en nada, gente que le gusta amenazar, insultar y hacer daño a los demás. Lastimosamente, es algo, a mí me duele. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un corazón de mamá. Y a mí me duele que la gente pierda su tiempo en tonterías, pierda su tiempo en ese tipo de acechanzas y persecuciones cuando hay tantas cosas que Dios nos ha dado a todos. Dones, facultades, talentos. Dios nos ha llenado de riquezas espirituales, pero tenemos que aprender a caminar en obediencia. Esto no es una cosa, yo nací obediente. No, la naturaleza con la que nacemos, dijo David, es una naturaleza de pecado. No es una naturaleza obediente, es de pecado. Y dice que David fue conforme al corazón de Dios con semejantes errores y fue conforme al corazón de Dios. O sea, el hombre terminó aprendiendo, siendo formado, discipulado por el mismo Dios. Amén. A través de muchas cosas que él pasó, que le parecieron buenas, pero todo viene cuando nos ponemos ociosos, cuando nos ponemos haraganes, cuando no nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer. En primer lugar, a establecer una relación con Dios, a orar a Dios, a pedirle a Dios. Segundo, tener realmente una relación con la palabra de Dios para saber cuándo Dios está hablando. Y tercero, tener realmente una actitud correcta para aprender. Entonces, cuando yo tengo una actitud correcta para aprender, le va a ser fácil a Dios hablarme. Me va a hablar a través de un ángel, me va a hablar a través de su Espíritu Santo, me va a hablar a través de la palabra, me va a hablar a través de un profeta, me va a hablar a mí audiblemente, me va a hablar al corazón, me va a dar una idea, me va a dar un buen pensamiento. Esos científicos que usted ve y que tanto nosotros pronunciamos sus nombres y los admiramos, son ideas que Dios les ha dado. Las ideas de Dios vienen a ellos para ayudar a los hombres, para que tuviéramos luz. ¿Para qué? Para que tuviéramos ¿qué? Todo lo que supuestamente ha descubierto el hombre hoy día. Todo lo que supuestamente es el que descubrió tal cosa. No, simplemente Dios le mandó la luz de la ciencia para que viera las cosas y las vio. Diga, y las vio y se puso a trabajar en ellas. ¡Trabajemos! Si nosotros tenemos deseos de prosperar, de tener una bonita casa, un buen carro, de tener buenas cosas para los hijos y que vayan a una buena escuela, a una buena universidad, entonces esforcémonos, trabajemos. Y los jóvenes desde ahorita tienen que sacar sus carreras universitarias, ya sea que trabajen como empleados en su carrera o tengan sus propios negocios, pero tienen que hacerlo, porque si no van a ser soñadores y cuando lleguen a los 40 y tantos y no tengan nada, se van a sentir tan frustrados que se pueden volver envidiosos. Y pueden volver el corazón con odio y pueden empezar a odiar y aborrecer la gente que está triunfando, la gente que se está esforzando y está llegando a la meta. ¿Aló? Por favor, el triunfo ya lo tienes porque tienes a Dios en tu vida. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué, y yo estaré contigo. Y luego le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente. Hay momentos, queridos, que tenemos que ser demasiado valientes para seguir adelante, para seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Esto no es de cobardes, porque los cobardes, dice la Escritura, ni siquiera vamos a entrar al reino de Dios. Entonces tengo que hacerme valiente para que yo sea agradable a Dios y también tener las cosas que Dios me ha dicho en la tierra. Y una mente ocupada, una vida ocupada no tiene tiempo para estar insultando y odiando a otros. ¿Aló? No hay tiempo para aborrecer a la gente. No hay tiempo para juzgar a nadie. No hay tiempo para estarle achacando a los demás la frustración mía. No. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Además, Jesús dijo, miren, hay una guerra a veces de poderes, hay una guerra de quién tiene el dinero o quién no lo tiene. Hay una guerra de eso, los ricos y los pobres. Mire, Jesús dijo tan claramente y se lo dijo al traidor, se lo dijo a Judas, los pobres Judas van a estar con ustedes, siempre van a haber pobres. Así siempre van a haber ricos, siempre van a haber gente esforzada y valiente. Siempre van a ser aquellos que se superan, como dicen, a la buena. También van a haber los superados a la mala.
lo que les gusta quedarse con lo ajeno sin esforzarse. Un día me gritó un muchacho, pasó frente a mi casa y entonces yo iba sacando mi vehículo y dijo, estos viejos ricos que viven aquí, miren los carros. Entonces yo me bajé del carro y le dije, ven papito acá. ¿Sabes qué? Esta vieja rica que acabas de insultar, le dije, yo comencé un negocito a los 24 años con 500 colones y me iba en medio de la guerra que hubo en mi país, en medio de la guerra civil, me iba a Oriente, me iba a La Matillo, me iba hasta Santiago de María, a Usulután, a Zacatecoluca, San Miguel, Santa Rosa de Lima. Me iba a vender el producto que yo fabricaba. Trabajaba con Christian Dior, con un empleo, con un salario, y luego el fin de semana, en vez de estar dedicada a los 2 niños chiquititos que tenía, porque eran bebés en ese momento, yo me iba con un hermano mío en el carro de él, pegada a él. Pues sí, ahí y llevaba mi producto, lo vendía en Santa Rosa y como verdad siempre uno haya gracia delante de algunas personas. Y eso, me recuerdo que una mujer de apellido Ochoa, Eva Ochoa, en esa época era una de las mujeres más fuertes en Santa Rosa de Lima, que compraba increíble cantidad de productos y lo vendía. Esa mujer era una mujer así muy trabajadora. Tenía bodegas, tiendas y todo. Ella me compraba el producto que yo llevaba. Producto que yo lo comencé a hacer inspirada por superarme. Mi costurera, donde yo hacía mis vestidos para que me salieran más baratos y tuvieran mi diseño, ella me hizo los primeros moldes y me enseñó, ella trabajaba en la Topaz y me enseñó a cortar. Con una tijera grande comencé cortando por 3, 6 vestidos. Y después me compré una cortadora pequeñita y comencé en la mesa de mi comedor. Entonces, ese muchacho lo agarré y yo quería meterle todo el chip que Dios me había metido a mí en esa carrera de ser uno esforzado, de ser valiente, de tener el atrevimiento, de irse en medio de la guerra civil y venir de Santa Rosa de Lima para acá de regreso y ver el montón de carros quemados, balaceras cruzadas entre los soldados y los muchachos que andaban en la guerrilla. Era terrible ver los muertos a un lado y usted pasar. Una vez yo tenía un carrito ya, Gallo Gallina se llamaba, era el estilo, que es el doble cabina que le decimos, y ese carrito me le dejaron 14 impactos de bala y una sola bala no me pegó a mí. Eso es el Rey de Reyes que tenemos. Ese es el Rey de Reyes que tenemos. Dios está con los esforzados, Dios está con los valientes, Dios está con la gente que quiere hacer las cosas. Entonces, eso es mentira de que toda la gente que tiene alguna riqueza es simplemente la heredó. Mire, los que heredan riqueza, la mayoría de ellos se la hartan en 5 años y después no tienen nada. Los que hacen su propia riqueza, los que valoran lo que es su carrera universitaria, los que valoran su trabajo, los que se esfuerzan en su empleo que tienen, los que quieren hacerse carrera, son los que llegan a ser grandes y pueden escuchar la voz de Dios. Aleluya. Porque Dios está en todas partes. Y más donde hay un valiente, hay una persona que necesita. Y ese chico se fue con una gran enseñanza. Y yo le dije, mira, yo no sé si tú lo vas a creer y a mí me vale si no lo crees, pero yo te estoy transmitiendo una verdad. Tú puedes llegar a tener no solo esta casa que yo tengo ni este carro que estoy sacando, sino que más. Pero deja de envidiar y deja de odiar y aborrecer a los que tienen. Trabaja, echa riata y levántate. No es sencillo. Cuando yo quiero crecer en las cosas de Dios, también tengo que pagar un precio. Tengo que tener lectura de la palabra. Tengo que tener tiempo de oración. Tengo que tener, miren, el escaso tiempo que uno pueda tener ese espacio que es una primicia para Dios. Y cuando Dios nos ve esforzados, cuando Dios dice Dios, wow,
esta persona trabaja, esta persona tiene un hogar, esta persona tiene hijos que mantener, esta persona lleva acá sus hijos, va allá, y esta persona está cumpliendo responsablemente sus deberes conyugales, responsablemente sus deberes en lo que estés. Si no eres todavía un casado, una casada, pero donde tú estás, eres responsable. Dios va a estar contigo siempre, y Dios te va a hablar, porque Dios se agrada del hombre forzado. A Gedeón, cuando lo llamó y cuando le habló, le dijo: hombre forzado y valiente. No le dije niño, jovencito, porque era un jovencito. No le dijo niño, jovencito. No, le dijo hombre esforzado y valiente. Y entonces Gedeón empezó a ver dónde habían hombres ahí, hasta que entendió que le estaban hablando a él. Y a veces nosotros no entendemos que Dios nos está hablando porque nos consideramos nada, nos consideramos poca cosa. Usted no es poca cosa, usted es un hombre grande, una mujer grande. Su familia es importante para Dios, sus hijos son importantes para Dios. Todo lo que usted es importante para Dios. Ríndale a Dios toda su vida, busque a Dios con todo su corazón y dele a Dios toda la gloria y la alabanza de sus triunfos. Nunca se quede con la gloria usted, dele a Él la gloria, porque Él la tiene. Todo lo que nosotros somos, aun cuando, mire, hay personas que me dicen: pastora, usted no parece que tiene 63 años, no parece. Yo le doy la gloria a Dios, porque esta luz que hay en mi rostro es la luz de Dios, es el rejuvenecimiento que Él habla, que nos va a rejuvenecer como en las águilas. Y yo soy una mujer fuerte, como si tuviera 40 años, como dijo Caleb. Dame, le dijo a Josué, esa montaña, dámela, le dice a Josué, porque yo ahora tengo 80 años, pero me siento de 40 años, le dice. Aleluya. Eso quiere Dios, aleluya. No me siento una vieja, no soy una vieja, soy una mujer joven con todas las capacidades de Dios, y cada día descubro más y más y más de parte de Dios para dar, para sembrar y para hacer y para crecer y para superarme en el nombre del Señor. Aleluya. Dele siempre a Él la gloria de todo, porque toda la salud suya depende de Dios. Podemos tener dinero, pero el dinero no nos salva de la muerte. El que nos salva de la muerte eterna es Jesús, el que nos da la mejor salud, porque dice que por las llagas de Él fuimos curados. Aprendamos a oír la voz de Dios. Samuel estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y un día, si usted conoce toda la historia y la lee, la lámpara se fue, pero quedó una lámpara bella. El profeta Samuel, entrenador de David, inclusive casi el niñero de Saúl. Pero Saúl tenía torcido el corazón, Saúl tenía torcida su mente, pero David tenía un corazón para su pueblo, amaba a su pueblo, peleaba por su pueblo, guerreaba por su pueblo. David tenía eso. Mire, no hay cosa que más ame Dios que usted ame a su prójimo. No hay cosa que más ame Dios que usted ame al pueblo de Dios y no lo maldiga, sino que bendiga al pueblo de Dios. Eso Dios lo ama, porque Él ama a su pueblo. Diga, Dios ama a su pueblo. Así es que lo menos que podemos hacer es tratar de hacer las cosas que hizo Jesús. Es lo menos que usted y yo podemos hacer. Alégrense los cielos y gócese la tierra.